Bien, el curso se llama Presupuesto de obra y va a estar basado en dos cosas, costos fijos y costos variables. Para responder qué es un costo fijo, pues debes responderte la siguiente pregunta. ¿Cuánto me cuesta mi negocio al mes? Y para responder lo que son costos variables, debes contestar lo siguiente. ¿Cuánto cuesta realizar este proyecto? Con el base en esas dos grandes inquietudes se resuelve todo lo que se llama un presupuesto de obra. Pero a eso le vamos a adicionar, ¿sabes lo que tu cliente quiere? Esa es otra pregunta que vamos a hacernos. ¿Sabes lo que tu cliente quiere? Y en el presupuesto de obra lo vamos a incluir y vamos a dar una serie de tips acerca de cómo ganar los contratos. Muy bien. Cuando a mí me preguntan qué son costos fijos, entonces, como te decía, cuánto me cuesta mi negocio al mes. Conozco mucha gente que en lo personal pues se pasa haciendo contratos y contratos, no saben si ganaron o perdieron. Por ejemplo, hacer una instalación de gas en un determinado municipio y a la hora de que me la reciban, el interventor me hace ir 3 y 4 veces. Considero que la ganancia se fue en plata de gasolina y en pérdida de tiempo, porque si no sabías, el recurso tiempo es uno de los más valiosos. Bien, para que mi negocio funcione, ¿qué necesito? Necesito pagar arriendo, pagas arriendo o no pagas arriendo, pagas servicios. Creo que todos pagamos servicios, pues, pero estamos hablando de la vivienda, ahora estamos hablando del negocio. Pagas impuestos o tu negocio todavía no lo tenés en Cámara de Comercio. Eso hace la diferencia entre profesionales y no profesionales. O sea, soy muy profesional o de pronto estoy legalizado, entonces puedo ofrecer una serie de cosas que a la gente le gusta. Eh, Todos pagamos celular, el celular se convirtió, o el móvil se convirtió en la oficina andante de nosotros. Pagamos secretaria, en fin. Hay otras muchas cosas, muchas cuestiones que solamente en el caso tuyo y vos te vas a contestar, hay que hacer ese ejercicio. ¿Qué es lo que pagas? ¿Qué es lo que necesitas vos para que tu negocio esté funcionando mensualmente? Bien, ahora, ¿qué son los costos variables? Los costos variables resultan cuando yo contesto la siguiente pregunta. ¿Cuánto me cuesta realizar este proyecto? Entonces, observemos que hablamos de variables cuando, pues claro, un proyecto que yo vaya a ver, mejor dicho, todos los proyectos son diferentes. Entonces, por consiguiente, el proyecto A es diferente del B y los costos para hacer el proyecto A son diferentes de los costos para realizar el proyecto B. Muy bien, pero podemos encapsular, digamos, esos costos variables en diversos ítems, llamémoslo así. Uno es costos para realizar la obra de mano de obra, entonces necesito personal profesional, o sea, qué parte del proyecto tiene personal profesional vinculado, por ejemplo, un diseñador. Necesito un tecnólogo, necesito técnicos, necesito operarios. Muy importante que sepas el papel de cada uno de ellos y en qué parte lo necesitas. También hace parte de los costos variables los materiales. Entonces, ¿qué materiales necesito para hacer una instalación de gas? Necesito tubería. Normalmente en el caso de gas, pues hablamos de tubería, ¿cierto? Siempre está involucrada, lo normal es eso. Accesorios siempre están. Materiales que son consumibles, por ejemplo, estopa, pintura, cosas de estilo que se van y desaparecen y no vuelvo yo a reutilizar, ¿cierto? La tubería no es un material consumible porque lo vuelvo a utilizar. Entonces, ese tipo de cosas que a veces ni siquiera contabilizamos, por ejemplo, la estopa, eso no lo contamos, la pintura, en fin, todo eso incide en los costos. Hay gente que pasa por alto eso y resulta que la plática realmente está en los materiales, está en un buen trabajo, está en la calidad de mi trabajo, está en la imagen que yo tengo, ahí está la plata. Y si están los materiales, pues debo ponerle mucho cuidado a los materiales. Dentro de
Dentro de los costos variables también están los equipos y herramientas. Mucha gente utiliza mucho tiempo un taladro y resulta que el taladro se desgasta. Entonces hay que involucrarle un porcentaje del costo de la obra a la reposición de ese taladro. Es decir, me voy a quedar sin taladro y no he guardado la plata para reponer ese taladro. Lo mismo sucede con el soplete, con el cortatubo, con el manómetro. Todos estos equipos se van acabando y hay que reponerlos. Entonces, ¿estoy teniendo en cuenta eso? Sí, no lo estoy teniendo en cuenta. Bien, la otra parte que hace parte de los costos variables es el AIU. Hay gente que lo mete aquí, otra gente lo mete por allá, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. El asunto aquí no es entrar a polemizar en nada, sino sacarle el proyecto lo que usted sabe y lo que yo sé y compartirlo. Yo le invito a que escriba ahí abajo, puede escribir en el chat y ahí aprendemos todos, lo que usted quiera. Todo es que sea críticas constructivas que a todos nos sirven. El AIU son la administración, los imprevistos y las utilidades. Resulta que yo le dedico cierta parte de esa obra a lo que los gastos de administración. Hay una serie de gestiones que uno tiene que realizar. Tiene que ir a la empresa distribuidora a recoger formatos, tiene que sacar permisos, tiene que ir por certificados de materiales. Esa gestión, ¿dónde está? Sabiendo que el tiempo que usted gasta en eso es un tiempo real, y recuerde que el tiempo no es un recurso renovable, es no renovable, es decir, una obra que se fue suya ya no vuelve a verla. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué imprevistos tengo? Por ejemplo, estoy construyendo una vivienda o voy a hacer un montante en fachada, entonces el clima es un imprevisto, se largó un aguacero, entonces perdí todo un día de trabajo de la persona de alturas. Entonces, ¿eso qué? ¿Dónde está eso? ¿Eso lo tuviste en cuenta? ¿O en qué se convirtió? Y las utilidades, pues, ¿cuánto me voy a ganar? Hay gente que trabaja como con plata de bolsillo, es decir, cojo esto, lo meto 100 en el bolsillo derecho, 100 en el izquierdo, 50 en el de atrás, y de todas partes saco para gastar. Eso no te lleva a ninguna parte. Entonces tenés que aprender a diferenciarte entre lo que es un no profesional y un profesional. El profesional siempre está ubicado y eso se nota a primera vista. La gente que son los usuarios posiblemente te van a llamar una vez si no eres profesional y te van a desechar luego. Un cliente contento me trae 3 clientes más, y un cliente aburrido me quita 33 clientes, para que tengas en cuenta. Entonces, es mejor hacer una obra bien hecha. Hay que llamar a los clientes y preguntarles cómo les fue con mi obra. Hay una serie de cosas ahí que de pronto no manejamos y que a la larga son los secretos para mantener siempre trabajo. Esta es la clase 1. En la clase 1 nosotros lo que vamos a hacer es mirar los costos fijos y vamos a analizar una lista de costos fijos que tenemos allí. Y en esa lista de costos fijos, pues yo di un ejemplo. Esa es la mejor manera de aprender. Hago un ejemplo y usted me sigue. Bien, entonces la idea es, primero, supongamos que tengo un negocio y que debe soportar los siguientes costos fijos. Recordemos entonces que los costos fijos son aquellos costos que responden a la pregunta: ¿cuánto cuesta mi negocio al mes? Esa es la pregunta que hay que contestar. Entonces, esa es la pregunta que usted se debe hacer. ¿Cuánto cuesta su negocio en un mes? Bien, entonces se dará cuenta que los costos fijos son como una carga. Usted tiene muchos costos fijos en su empresa, entonces tiene una carga. Esa carga la debe soportar y mensualmente usted debe trabajar para eso. Entonces, vamos a suponer que tengo una empresa y tiene los siguientes costos fijos. Pago un arriendo mensual de 1 millón, pago servicios de 500.000 mensuales, pago impuestos equivalentes a 300.000, pago una secretaria de 1.400.000 y pago papelería. O sea que al sumar esto, si no estoy mal, me da 3.400.000. Si estoy equivocado, usted me corrige. Muy bien, esa carga yo la debo soportar, es decir, es como que yo tuviera que trabajar para sostener ese negocio. Yo trabajando para sostener ese negocio, pues imagínense, entonces
La idea es como tratar de minimizar esa carga, porque si no, pues entonces ahí tengo como un peso en el hombro. Muy bien. Ahora, hay una serie de actividades que, una de las primeras actividades que vos vas a hacer es la siguiente. Lo primero es, si la empresa construye redes de gas y por cada red de gas son 200.000 pesos lo que deja cada instalación de gas, entonces ¿cuántas redes debemos hacer para poder solventar el negocio? Entonces es muy claro que si vale 3.400.000, entonces tengo que hacer 17 redes. Es decir, yo trabajo haciendo 17 redes para sostener mi negocio. Muy bien. ¿Qué negocio entonces debería crear de modo que los costos se reduzcan al mínimo? La respuesta, pues todo depende del negocio que vaya a montar. Hay negocios que indefectiblemente o sin falta necesitan un local, entonces ahí debo tener el local, o sea, no me puedo hacer el loco con eso. Necesitan una secretaria, en fin. Ahora hay negocios que son unipersonales que yo puedo manejar desde un celular y ahora con el internet y todo este tipo de cosas, y fíjate con este curso que estamos haciendo, pues digamos que ahorramos mucho. Por ejemplo, este curso tendrías que desplazarte y el mero desplazamiento tiene un costo, y este curso lo estamos haciendo gratis. Muy bien. Lo que vas a hacer vos, enseguida te voy a remitir debajo de este video, vas a encontrar, o mejor dicho, te voy a mandar, o sea, el sitio donde va a estar este video, ahí tiene la actividad que debes realizar. Es la primera actividad. Esa actividad que vas a realizar, entonces son como 7, 8 actividades. Esta es la primera. Como te digo, si no tenés un negocio, hay que crear un negocio, hay que empezar a plantearlo. Y esa primera actividad consiste en hacer básicamente la lista de los costos fijos de tu empresa. Es decir, primero vas a crear una empresa, vas a describir esa empresa, vas a detallar, digamos, los costos fijos, después vas a hacer la lista de los costos fijos y el precio al frente y cuántos productos o servicios tenés que hacer mensualmente para poder solventar este negocio. Bien, la clase 2 entonces nos habla de costos variables y nos habla específicamente de la lista de tareas. Los costos variables son aquellos que responden a la pregunta ¿cuánto cuesta la obra o los proyectos que voy a realizar en este mes? Estamos llevándolo todo como a un periodo de un mes. Por lo tanto, en la clase 1 vimos nosotros en el mes cuántos son los costos fijos, o sea, qué es lo que yo tengo que hacer para sostener mi negocio. Ahora es cuánto me cuesta la producción de un mes o los servicios que tengo que prestar un mes, en fin. Bueno, para ello es muy recomendable elaborar una lista de tareas. La lista de tareas me ayuda a mí porque como vamos a hablar de la mano de obra, entonces la mano de obra, cuando hablamos de mano de obra nosotros hablamos de tiempo. O sea, un trabajador que devengue 2 millones de pesos al mes, se puede traducir el valor de su trabajo en horas. ¿Cómo? Según la ley establece que el trabajador debe laborar 192 horas al mes, y si por eso le pagas 2 millones de pesos, digamos que sea un salario integral o en fin, porque también pues depende del tipo de salario que es, digamos que por todo te cuesta 2 millones de pesos, entonces ¿cuánto va a costar una hora? Pues es muy sencillo, coger y dividir los 2 millones de pesos entre 192 horas, eso te vale la hora. Entonces ahora a propósito, pues, y disculpen la redundancia, ¿cuántas horas requiere cierta actividad para ser realizada? Por eso la lista de tareas. Entonces, yo voy a construir redes de gas y voy a hacer la lista de tareas. Voy a hacer mi lista de tareas. Esta es la mía, o sea, eso es muy relativo. Usted puede hacer la suya, organizar su lista de tareas y en esa lista de tareas usted asigna los tiempos. Esta es la mía, le vuelvo y le repito, y es muy respetable la suya. Muy bien.
Entonces la mía incluye primero una visita de campo, ¿cierto? A eso le voy a asignar 2 horas y la visita debe ser de un técnico. Eh, el trazado y el prediseño, la segunda actividad o tarea que debo realizar, a eso le va a decir que es 1 hora. Y en fin, compra y transporte de materiales es la 3 y le asigno su respectivo tiempo. Cortar y empalmar tubería, esa para mí es la actividad 4, pero usted puede desglosarla inclusive todavía mucho más, diciendo que la actividad 4 sea, por ejemplo, cortar tubería, la 5 sea empalmar tubería. O sea, usted puede hacer el asunto tan detallado como lo quiera hacer. La quinta es montar y pintar la tubería para mí. La sexta es ensayar la red. La séptima es diligenciar el formato para la entrega de la red. En este caso estoy en Medellín. Si vos estás en la costa, será el de la costa. En fin, bueno, de donde estés el formato para legalizar la red. Y lo último es entregar la instalación al propietario. Le entrego la instalación hecha. Voy a suponer que instalar esta red es dejarla desde el medidor hacia adentro sin instalar el medidor, porque otro cuento sería cuando instalo el medidor, otro cuento es cuando le doy servicio, en fin. La pregunta que te hago es, ¿cuáles son los servicios que vos prestás? ¿Qué haces vos? Vos elaboras, haces diseño, entonces debes hacer la lista de tareas de lo que vos haces y asignarle a cada función un perfil profesional, tecnólogo, técnico, operario, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, tengo funciones de operario. Comprar y transportar la tubería, le di una función de operario. El operario es una persona que yo tengo trabajando conmigo y que sigue mis órdenes. Es aquella persona, digamos, el ayudante. Es a esa persona que le digo, canche el muro por esta parte y él lo hace. Yo le trazo y él hace. O sea, es una persona que no toma decisiones. Yo le puedo decir que me compre o que me recoja los materiales y me los lleve. En fin, bueno, hay muchas modalidades. Yo simplemente te estoy dando una idea. Como ves, entonces, en esta parte yo asigno un tiempo. En esa columna, en esta otra columna, yo le asigno la parte profesional porque esa tiene un costo. Y aquí le adiciono el costo de acuerdo a las horas. Va a decir que 2 horas del personaje que es el técnico me valen 16.500, yo qué sé, bueno, 16.500 dólares, pesetas, yenes, marcos alemanes, pesos colombianos, no sé. Eso, pues no entremos a discutir en esa parte, porque usted va a tener la oportunidad de hacer la suya. Usted va a hacer su lista. Muy bien. Entonces, como te vas a dar cuenta, la mano de obra tiene un costo con base en las actividades y en los tiempos. La mayoría de la gente no hace ese análisis y por lo tanto un personaje de estos entonces está haciendo un trabajo muy, digamos que, muy a la ciega, no sabe cuánto le vale 1 hora y resulta que el tiempo, los salarios, la mano de obra se costea por horas. Entonces, eso es muy importante. Entonces, la mano de obra la asociamos al tiempo. Los equipos y las herramientas también, cuánto tiempo trabajan en el día, cuál es el desgaste. En fin, el tiempo es un factor fundamental. Muy bien, para adelantar el proyecto que llevamos en este curso, te dejo esta es la actividad de la clase 2, porque la clase 2 es esa. Te repito que aquí damos una guía y el que hace las actividades es la persona que está aprendiendo, porque precisamente eso es lo que está haciendo, está aprendiendo. Entonces esa persona debe repetir muchas veces y ese es el secreto, y hacer las cosas. Si usted que está mirando este video no hace el ejercicio que le propongo, entonces difícilmente usted va, primero que todo, a aprender y segundo, difícilmente usted va a adoptar ese conocimiento y llevarlo a la práctica. Entonces, digamos que no, lo más aconsejable es que lo hagas. Ahí te dejo la actividad 2. Esta actividad 2 entonces le puedes asignar aquí, vas a construir una red, te sugiero que hagas lo tuyo. Por ejemplo, voy a diseñar un plano de un edificio de 5 pisos, voy a instalar un montante de tantos metros, en fin. De aquí, de los tiempos,
que inclusive planteamos aquí de estos tiempos, sale lo que se llama el rendimiento. El rendimiento es algo que se establece en una zona o región de acuerdo a la obra, ¿cierto? Ese es el rendimiento. Por ejemplo, un instalador de redes de gas puede tener un rendimiento de 3 instalaciones de PA/P en el día. Ese es un rendimiento. Pero entonces a esas instalaciones hay que darle un metraje, ¿cierto? De 20 metros, de 15 metros, de 16 metros, en fin. Bien, y es muy importante el rendimiento porque una vez establecido un rendimiento promedio, entonces ya los presupuestos se vuelven más fáciles. Entonces aquí ya tenemos, recordemos que los costos variables entonces responden a ¿qué? A cuánto me valen, en este caso los materiales para ejecutar ese edificio, para hacer ese proyecto que estoy haciendo. Yo tengo aquí una lista de materiales dentro del ejemplo que estoy llevando a cabo. Esta lista de materiales hace referencia a una red de gas que no le voy a instalar centro de medición, sino que va a ser la tubería desde ahí, coloco el gabinete, me voy con la tubería y dejo las salidas, hago prueba de hermeticidad, en fin. Bueno, entonces aquí yo voy a hacer la red de gas en cobre, la voy a hacer en cobre, entonces tengo la tubería. Obsérvese que armo esta tabla que tengo aquí, donde muestro entonces el ítem, que sería como el consecutivo, la descripción iría en esta parte, la cantidad aquí, la unidad, el valor unitario y el valor total. Entonces, importante aquí, nada como muy raro ahí, coloco tubería de cobre de media, voy a colocar 18 metros y estoy colocando, por favor no te fijes en el precio, que vos tenés mejores precios que yo, en la plantilla que al final está, después de todo este curso que te voy a mostrar, ahí estará la lista de precios actualizada y todo. A mí lo único que me sirve en estos momentos es hacer un ejercicio, es darte un ejemplo. Entonces voy a decir que a 10.000 pesos el metro, y que como son 18, la cantidad es 18, la unidad es el metro, porque es tubería. El valor por unidad es de 10.000 y como son 18 multiplico 18 por 10 y listo, y sale. Muy bien. Observemos aquí en esta segunda, kit de materiales para hacer una red. Esto es muy importante porque si usted pone, usted ya dentro de su trabajo tiene especificado que si es una red de 18 metros, son 10 codos, son 2 válvulas, en fin, entonces usted puede estandarizar su trabajo. Eso hace que a la hora de las cotizaciones se vuelva mucho más fácil hacer el presupuesto de obra y la lista de materiales. Entonces observe que en lugar de colocar 4 machos, 4 adaptadores machos de media, 4 adaptadores hembras de media y tal, yo simplemente coloco un kit de accesorios para una red en cobre tipo L de media y voy a tener estandarizado que tiene un valor por ahí de 50.000 pesos. Entonces ese trabajo hace que todo se vuelva muy fácil. Las ventilaciones pues las coloco también las válvulas que ya son equipos de control, coloco el gabinete, que voy a dejar instalado un gabinete, y el kit de materiales de consumo, vuelve y juega, estopa, papel de lija, pintura y todo eso, todo lo estandarizo en un solo kit, y ya con ese kit estandarizado entonces yo ya puedo hacer mi trabajo más rápido. Al final llego y sumo y me da el total de materiales. Entonces lo importante aquí es que pues un consejo que te doy es que estandarices dentro de lo que vos haces los kits, y a ese kit, paquete, bolsa o lo que sea, le adicionas una serie de elementos que son los típicos de ese producto, o de esa red que vamos a hacer, o de un centro de medición simple, un centro de medición doble, en fin. Bien, hay una serie de preguntas que te voy a hacer. La primera pregunta lo puedes colocar ahí al final, abajo ahí donde, como un comentario, puedes responder las preguntas. Si quieres participar, yo te contesto. Entre todos ahí establecemos un diálogo. Ya hay un chat en YouTube que nos permite hacer eso. Entonces, ¿cuál es el kit? ¿Qué materiales de lo que vos haces puedes incluir dentro de un kit? Puedes establecer esos paquetes y organizarlos en una base de datos. Eso es muy importante. ¿Y qué no puedes organizar? Por ejemplo, en el caso de las redes de gas,
se pueden organizar redes hasta de 18 metros, redes de 12 metros, y esas redes en sí tienen unos materiales que son característicos, tanto unos materiales de consumo como el papel de lija, la estopa y todo eso, así como un kit de accesorios. Entonces, de la parte tuya la respuesta, ¿qué podés vos estandarizar en un paquete? ¿Qué podés hacer? Esa sería como básicamente. Bien, como de costumbre, me gusta mucho elaborar tablas. Las tablas nos resumen un poco de cosas. En esta tabla he colocado una serie de ítems y he colocado la descripción. Dentro de la construcción de la red de gas en cobre, yo tengo las siguientes herramientas: un cortatubo, soplete, tengo adicionalmente un vehículo que es una moto, tengo herramienta de mano y tengo taladro. La herramienta de mano, dentro de la herramienta de mano, entonces yo voy a incluir cincel, voy a incluir almadana, voy a incluir destornilladores, y a todo ese paquetico pues le voy a dar un valor, así como lo hicimos con los accesorios y a ciertos materiales consumibles, y a eso le voy a dar un tiempo de depreciación o de desgaste. Entonces, por ejemplo, para el cortatubo, yo le di un tiempo que el cortatubo me dure para hacer 50 redes, y le doy el precio al cortatubo y encuentro el valor de depreciación y de desgaste por cada red, ¿cierto? Realmente no son 1300, sino que son 1250, pues yo le pongo a eso 1300, o sea, lo inflo un poquitico. El soplete, la misma historia. Al soplete le doy 50, que me dure 50 redes. O sea que al cabo de 50 instalaciones en cobre que yo haya hecho, debo reponer el soplete. Y esa plata es como si yo la guardara, es sagrada, ¿cierto? La estoy sacando a la instalación y la debería guardar. Cuando se me acabe el soplete, entonces voy y compro otro soplete nuevo, y ya sí llevo un control. Para la moto, ese elemento tan esencial, debo cargarle un poco de cosas, por ejemplo el mantenimiento. Ese no lo he tenido en cuenta, pero entonces lo puedo incluir aquí o lo puedo incluir allá dentro de los. No, debería incluirlo aquí. Yo he dicho que, o le he puesto que mi moto en 2 años ya no va más, o sea que debo reponer mi moto en 2 años, y por eso entonces le asigno cierto valor equivalente a dividir el costo de la moto, 3 millones de pesos, lo divido entre 720, entre más o menos 365 por 2, ¿cierto? 730 demandas. O sea, 365 días, listo, por 2 son 730. Y le doy un valor aproximado y le digo, y te estoy diciendo allí que me está dando el valor de un día, porque yo en un día hago una red de cobre, ¿cierto? Entonces ese valor es muy claro, no me demoro más de un día haciendo una red de cobre, entonces por eso le doy ese valor de desgaste. Bien, las herramientas de mano ya te dije, un paquete que le estoy poniendo que vale 100.000, y el taladro le estoy diciendo que también que dura 700, pues que dura 2 años, o sea, ahí me faltó una cosita. Vamos a tomar un ejemplo, vamos a tomar un negocio de 10 millones de pesos. Ese negocio, pues la administración, los imprevistos y las utilidades, digamos que es un tema bastante álgido, ¿no? Lo define la empresa, lo define quién va a hacer el proyecto, depende de la cuantía, no se puede generalizar. Hay proyectos que son más riesgosos, entonces la parte de los imprevistos es más alta. Hay proyectos que requieren una administración mayor, en fin. Pero para el ejercicio que tenemos, un proyecto de 10 millones de pesos, vamos a establecer, o supongamos que quien va a realizar el proyecto, después de valorar todas las variables, estableció los siguientes valores. En porcentaje, la administración del 10%, unos imprevistos del 5% y unas utilidades del 3%. Esto sobre el valor del proyecto, ¿cierto? Entonces el proyecto
No sé, no sabemos si esa, ¿cómo se dice? Si es a todo costo, en fin. Lo cierto del caso es que, como te digo, varían mucho esos valores. Por ejemplo, en una empresa dedicada a grandes contratos, contratos de 6.000 millones, 10.000 millones, esos valores, digamos que cambian. Y si el tema es de construcción, empresas de construcción, los imprevistos, por ejemplo, se ven muy afectados por el clima. Es decir, en tiempo de lluvia es muy difícil ejecutar, por ejemplo, una vía. Entonces ahí se pierde un poco de tiempo, esos son imprevistos. Y con este tema tan cambiante del clima, pues entonces se hacen más evidentes. Bien, si yo le aplico esos porcentajes realmente no es muy difícil, es difícil la valoración y el análisis de todas las variables, pero para este caso, por ejemplo, inclusive puse el valor de 10 millones de pesos para que sea un número redondo, el 10% sería 1 millón de administración, todas aquellas gestiones que hay que hacer para administrar ese proyecto, diligencias, tiempo que hay que dedicar, en fin, afiliaciones al seguro, una serie, eso se llama administración. Los imprevistos, aquellos casos en donde teníamos previsto que tal día íbamos a hacer algo, pero no llegó algún material, se escaseó un material, aquella herramienta que estábamos o equipo que estábamos esperando que llegaba ese día no llegó. Bueno, esos son los imprevistos y las utilidades, pues cuánto valora usted sus utilidades. Y de acuerdo, eso es de acuerdo, por ejemplo, así a qué tan dificultoso es el proyecto, cuántos trabajadores necesita. Entonces yo, que soy experto, entonces ahí entro y valoro lo que es lo mío, ¿no? Eh, entonces hay, por ejemplo, independientes que dicen, bueno, los materiales valen y hacen un cálculo así general, hacen en el cálculo de materiales valen 50.000 o valen 5 millones, entonces yo voy a cobrar 5 millones. Es decir, materiales, lo que valen los materiales es igual a lo que vale la mano de obra. Hay gente que hace ese trabajo así. Hay gente que dice, no, el 30% de lo que valgan los materiales es lo que yo voy a cobrar. Entonces, esos son diferentes tipos de porcentajes. Como vuelvo y le digo, es un tema bastante variable. Como puede observar usted, yo tengo aquí y me gusta mucho trabajar con tablas porque con las tablas pues como que se organiza la información y es todo más claro. Yo le invito a que usted le haga esa pregunta. ¿Qué proyectos hace? ¿Cuántos proyectos hace? ¿Usted produce mensualmente cuánto? Usted brinda 100 servicios en el mes, entonces cuánto cobra, cuánto son sus pretensiones de utilidades en el mes, y si son 100 servicios, entonces divida eso, en fin. Bueno, recuerda entonces, llegados a este punto, que, digamos que los costos directos son aquellos que están directamente relacionados, esa fue la primera o segunda clase, con lo que me vale mantener mi empresa, y los costos variables, que son materiales, equipo de herramientas, que vimos nosotros también, AIU y mano de obra, estos cuatro que estamos teniendo en cuenta, dependen de lo que vale el proyecto que estoy realizando en un periodo de tiempo de un mes.